Bienvenidos a este segundo ejercicio de nuestra práctica de análisis de la varianza. En este caso vamos a utilizar datos procedentes de archivos. Vamos a empezar cogiendo un archivo de instrucciones que nos dará información del problema que tenemos que estudiar. Tenemos explotaciones de Venezuela en las que se han comparado los rendimientos de 4 variedades puras y variedades híbridas de maíz. Los datos están en el archivo maíz CSV. Cogemos nuestros datos. Como es un archivo CSV, es un archivo de valores separados por comas. Así que nos iremos a datos, importar datos, desde archivos de texto y pondremos que los datos están separados por comas. Podemos llamar al conjunto de datos maíz. Nuestro conjunto de datos maíz separados por comas. Cogemos nuestro archivo y veremos que tenemos 28 filas en 3 columnas. Podemos verlos en el visor de datos. Tenemos 4 niveles que corresponden a 4 variedades de maíz y los rendimientos. Hay una columna más que son las parcelas, las 28 parcelas. En estadísticos, resúmenes, conjunto de datos activo, podemos hacer un primer vistazo de nuestras parcelas. La primera columna, como hemos dicho, es una variable indicadora y las dos siguientes, la primera es el factor con 4 niveles, la última, la variable respuesta, la variable el rendimiento en función de la variedad que estemos utilizando. Vamos a ver los rendimientos, vamos a hacer la comparación y lo haremos como hicimos en la práctica anterior, en el ejercicio anterior, medias, análisis de un factor, análisis de la varianza de un factor. La variable explicada son los rendimientos. Las parcelas ni siquiera es una variable. Como hicimos la vez anterior, comparamos 2 a 2 las medias y vamos a ver nuestro resultado. En primer lugar, hemos de ver nuestro contraste de análisis de la varianza, que podemos ver que es perfectamente significativo. Hay diferencias entre al menos alguna parcela. Aquí tenemos los valores. Vemos que la parcela con mayor rendimiento es la LMC3 y muy parecidas están las otras dos. Tienen valores muy próximos. El tuspeño es la que parece que tiene un valor claramente inferior, produce un rendimiento inferior, esta variedad, en estas condiciones de cultivo en Venezuela. Podemos ya hacer la comparación y vemos que en realidad solo hay una diferencia significativa entre el mayor y el menor de los datos. Realmente para esto no necesitamos comparaciones múltiples, ya que al menos se espera que haya esta diferencia. Siempre que hay diferencia significativa, al menos la habrá entre la mayor media y la menor media. En el esquema de grupos homogéneos, pues solamente el LMC3 y el tuspeño pertenecen a grupos distintos. Cenia y LM son valores intermedios, no presentan diferencias significativas ni con C3, por eso están en el grupo B, ni con tuspeño y por eso están en el grupo A. Vamos entonces ahora a proceder a la validación como hicimos la vez anterior. Necesitaremos los residuos de nuestro análisis. Los residuos los tenemos en añadir las estadísticas al modelo. Quitamos todo lo que no sean los residuos y obtenemos nuestros residuos. Ahora tenemos 4 columnas. Hemos añadido una columna. Vamos a ver si esos residuos son normales, test de normalidad, mediante el test de Shapiro-Wilk, marcamos los residuos, y el test de Lilliefors. Podemos ver que efectivamente los residuos no difieren significativamente de una distribución normal. El coeficiente de Shapiro-Wilk, el estadístico de Shapiro-Wilk 0,98, 0,12 en el de Lilliefors, pero en ambos casos el valor P es mayor que 0,05. Siendo normales, vamos a ver ahora si además son homocedásticos.
Varianzas, el test de Bartlett, en primer lugar, puesto que las variables son normales, no tenemos problema con él. Elegimos el rendimiento y nos da significativo. La variable no es homocedástica. Podemos probar también con el test de Levene, pero ya nos resulta bastante irrelevante, porque si uno solo es capaz de detectar la falta de homocedasticidad, esta ya podemos darla por acreditada, la heterocedasticidad. También el test de Levene muestra diferencias significativas, de modo que nuestros datos no presentan homogeneidad en las varianzas. Podemos representar cómo se organizan los datos mediante la estimación de la densidad. Elegiremos nuestros residuos para verlos superpuestos y elegiremos que se separen los grupos según variedad. Vemos nuestra gráfica y podemos ver cómo efectivamente el MC3 tiene una varianza bastante mayor que Tuxpeño, que la tiene mucho menor. Los otros presentan una varianza intermedia. Esto mismo lo tenemos en el test de Levene, antes de realizar, o en el test de Bartlett, cualquiera de los dos. Antes del test, delante están las varianzas. Es la orden Tapley. La varianza del rendimiento en función de la variedad. Y vemos que efectivamente la varianza del MC3 es 6. No está indicado aquí las unidades, 6 unidades al cuadrado, mientras que la de Cenias no llega, o la de Tuxpeño no llega ni a 1. Es la varianza más pequeña. Y las otras pues están en 0,8 y 1,7. Estamos, por tanto, en presencia de una respuesta heterocedástica en el cultivo del maíz. Es normal, pero heterocedástica, pues vamos a añadir la heterocedasticidad a nuestro análisis. Repetimos nuestro análisis con medias, ANOVA de un factor, pero ahora incorporamos el test de Welch, puesto que este es el que realmente nos va a dar un resultado que resulte fiable. Vamos a aceptar. La parte de comparaciones múltiples la sigue haciendo como si fuese homocedástico, no incorpora ninguna novedad. Realmente esta parte podríamos haberla suprimido, puesto que al ser heterocedástico esta parte no tiene valor. Ya tenemos nuestro test de análisis de la varianza con el test de Welch, y en este caso el test de Welch está aquí indicado, y en este caso vemos que el valor P ha subido bastante. De modo que si descontamos el efecto de la heterocedasticidad, tenemos un test bastante más potente en este caso, puesto que se ajusta mejor a la estructura de los datos. Tenemos que completarlo, como corresponde, como se hace en el caso anterior, con un test de comparación de medias, pero que no es válido el test de Tukey porque no incorpora la heterocedasticidad. Tenemos otro test, vamos a pedir la ayuda. El Pairwise T.test. Es un test que nos va a hacer las comparaciones de todos los pares de medias, por pares, va a hacer las comparaciones por medias, la comparación de todos los pares de medias, por pares, medias por pares, utilizando la T-de-Student o bien la aproximación de Welch. Si se le indica que las varianzas sean iguales, haría las comparaciones mediante la T-de-Student aplicando la corrección de Bonferroni-Hall. Estas comparaciones no son usuales, no están recomendadas, porque el test de Tukey es más potente que este que vamos a ver. El que vamos a ver, vamos a pedirle que las
varianzas, tenga en cuenta que las varianzas son distintas. Vamos con la interrogación aquí en la consola. Vamos a pedir la ayuda que corresponde al test pairwise. Aquí lo tenemos. Esta es la ayuda. Bien, calcula las comparaciones entre grupos con corrección para test múltiples. Vemos que está aquí el uso, es pairwise X. Podemos copiar esta parte y así ya lo tenemos escrito arriba, donde X es la variable respuesta, G es el factor que crea los grupos, el método de ajuste por defecto va a ser Holm, así que no tenemos que hacerlo, y aquí nos dice si utiliza una varianza común o una varianza independiente para cada grupo. Permite o despermite que se use una conjunta. PoolSD tiene que ser distinto de lo que se diga Paired. Si Paired es false, PoolSD tiene que ser verdad, o los dos pueden ser falsos. Es decir, en este caso, ni va a ser común, ni va a ser empareado. Vamos entonces a darle a ambos como falsos. Aquí abajo en el ejemplo podemos ver que el ajuste se puede pedir que sea Bonferroni. Nosotros le vamos a dejar el por defecto que es Home. Pues vamos entonces a hacer nuestro test. Vamos, pegamos y ahora ya dimos nuestros valores. Cuando tenemos, para indicar cuál es nuestra matriz, podemos hacerlo o bien dentro de los datos o bien mediante un with. Aquí tenemos with maíz y después una variable. Bien, podemos hacerlo de esta forma o maíz, la variable respuesta, maíz, dólar, rendimiento, coma, los grupos es la variedad, pool SD igual false, y ya está, no es suficiente, ya es suficiente. Ejecutamos y aquí tenemos nuestras comparaciones. Con la comparación de Bonferroni y Hall, pues ocasionalmente al multiplicar por el número de comparaciones el valor de P, pues podemos alcanzar la unidad. Es lo que ocurre. Vemos que hay dos valores, ahora tenemos dos valores significativos. Tuxpeño y Tuxpeño comparado con Cenia y Tuxpeño comparado con LM. Vamos a colocar medias y varianzas. Subimos más arriba y lo tenemos aquí, justo después del análisis de la varianza. Podemos repetirlo, mejor incluso arriba, es el Winning Summary. Lo repetimos y aquí los tenemos. Vemos que Tuxpeño presenta una diferencia fuerte frente a Cenia y a LM, y no tanto a LMC3. Esto puede parecer una cierta incoherencia, es decir, LMC3 es la mayor de las medias, es la más alejada de Tuxpeño. Sin embargo, esta diferencia no es significativa, mientras que las otras sí lo son respecto de Tuxpeño. ¿Por qué? Porque lo podemos ver aquí, las medias son muy parecidas, en realidad entre ellos no hay diferencias significativas, pero el MC3 tiene una varianza muy alta, es la varianza más alta de todas. Eso significa que esta media está estimada con muy poca eficiencia. El valor real de la media puede estar muy alejado, puesto que los datos varían mucho, la media también variaría mucho de unas muestras a otras. Esta es una media mal estimada. Con esta variabilidad tan alta, pues no aparecen diferencias significativas con Tuxpeño. Este es el problema, un problema de los análisis heterocedásticos.
junto con el que a menudo pues, la falta de homocedasticidad conduce a que aparezcan falta de normalidad. No ha ocurrido aquí, hemos visto en la gráfica cómo las gráficas normales se superponían, podemos volverlo a ver. Vamos a ver la estimación de la densidad que teníamos. Y aquí, bueno, pues si vemos los superpuestos, los valores superpuestos, con reiniciar quitamos la asignación de grupos y vamos a ver cómo queda la muestra superpuesta. Aquí la tenemos, es esta. Tiene unas colas ligeramente pesadas, pero consiguen no solo suficiente para hacer que aparezcan diferencias significativas con la normal, pero ocurre a menudo. Es algo frecuente que la falta de homocedasticidad conduzca a la falta de normalidad. Con esto ya habríamos terminado el análisis. Nos queda únicamente representar las medias. En este caso no podemos utilizar, como en el caso anterior, las gráficas de los efectos, porque el modelo que estamos asumiendo sería un modelo homocedástico. No hemos indicado en la construcción del modelo un modelo heterocedástico. Por tanto, puesto que no tenemos indicado que el modelo es heterocedástico, únicamente hemos hecho una comparación de medias heterocedástica. Para ver las medias y sus intervalos de confianza, lo haríamos en gráficas de las medias, elegimos nuestros rendimientos y pedimos los intervalos de confianza. Es importante pedir los intervalos de confianza. De lo contrario, nos daría los errores típicos. Damos a aceptar, vemos nuestra gráfica y aquí vemos cómo efectivamente las medias son parecidas. El grupo LMC3 tiene una variabilidad mayor que el resto y Tuspeño tiene por una parte una variabilidad pequeña y por otra parte también una media, un valor medio inferior al resto. Con esto tendríamos ya completado nuestro análisis de la varianza. Vamos a guardar la gráfica como PDF. Maíz PDF. Y guardamos los resultados como maíz TXT. Y esto guardará la ventana de salida. Y hasta aquí nuestro segundo ejercicio de nuestra práctica de análisis de la varianza.